bailan. 3, 2, 1, cross. Ya lo hago hasta en beatbox. Me ponen a uno igual al otro. Yo aquí vengo a cambiar la desigualdad de los dos. La desigualdad de los dos y esto me cansa. Aquí sería Big Mom de vida, te quito la esperanza. Pero hablas de igualdad, no lo haces bien porque te falta una vía para llegar a nuestro nivel. Ya, pero para mí que solamente te lo digo con sustancia. Yo no tengo esperanza, se llama perseverancia. Ay, eso es bueno y puedo distinguirla. Tenemos las mismas vidas pero no el mismo tiempo de vivirlas. Por eso sigo rapeando en la improvisación. Oye, Lema, tómate un Joss para tu digestión. Ya, pero te lo digo y lo hago contento. No tiene el mismo tiempo de vida, pero les quito la vida al mismo tiempo. Te quito la vida al mismo tiempo. Tomate un Dios parcero, a ver si te da un poco de argumento. Argumento es lo que te falta, soy sincero. Y yo tengo dos vías obvio para matar a dos raperos. Ya te lo digo con destreza, es verdad lo que decís vos, Joss. Me tomo un Jobs, ya destapé aquí tu cabeza. Y eso la verdad que va segura. Con dos vidas, dos raperos, yo puedo matar 20 con solo una. Pero sabes que ahorita rapeo y soy el capataz. No hables de Joss que Joss, porque a mí me encanta, es el jazz. Te encanta el jazz, pero que lo que dices tú, no lo haces un plus, tú eres el jazz, yo evoluciono de ese blues. Y eso es muy bueno, pero no puede hacer. Le gusta el jazz, pero nunca escuchó a Rafael. Pero sabes que ahorita yo rapeo hasta en un carro. Y no hablemos de jazz porque tú eras tan pirata como Jazz Sparrow. 10, 1, cross. Qué pesar, sinceramente quería esta batalla. Pero con los que quería, no me están dando la talla. No les das dando la talla y aquí ya puedes verla. Él puede ser Jazz Sparrow, pero tú te vendes por la perla. Ya, habla de jazz y para mí que no respeta, porque tú sin muletillas serías igual que Lisa sin lengüeta. Por eso yo sigo rapeando y esa fue perdido. Los dos me tiran a mí, tranquilo que yo los mato con una vida. Una vida, pero va a sonar muy buena. Yo no soy Jack Sparrow, te corto la vida, soy el manos tijeras. Ya, pero lo hiciste muy mal, por eso no te voy a tirar. Te quedan dos vidas, a ver si en la siguiente sí puedes rimar. Pero cállate, Lema, porque sabes que en esta semana puedes ser el hombre tijeras, pero porque la piedra te gana. La piedra te gana, pero este rapero se eriza. Y si no le tiro al parcero, no le tiro al que agoniza. Ya, pero así la realidad sea dura. Tú serías manos de tijeras, solamente te utilizan para abrir cerraduras. Porque eso, Joss, es que no agarras el mismo. Tienes que tirar al que agoniza, entonces no te tires tú mismo. Tú mismo, pero la verdad que queda abierta. Abro herraduras, en Popayán yo te abrí más de 1000 puertas. Ya, más de 1000 puertas no están abiertas en segundos. Es verdad que el que agoniza te hace más fácil matar al moribundo. Al moribundo, pero sabes que su ra es porquería. Le abriste 10 puertas, yo se las quito en un día. En un día, pero la verdad que mejor vea. Mato al que agoniza y de paso mato al que espectea. Ya, pero ¿qué estás diciendo? Yo no sé lo que persigue. Hablando de la vida, Espartano me dañó una y yo daño para el que sigue. Pero... Que tenga una vida no te parece extraña. Él tiene una sola vida, tranquilo, ya te acompaña. Ya, ¿qué estás diciendo? La rima ni se conforma. Es verdad, hicimos piedra, papel o tijeras, quedan de tercero de dos formas. De formas, por eso parcen estas instrumentales. A vos te quito una vía para que así queden iguales. Pero la verdad este rapero me choca. Piedra, papel, tijeras, soy el man tijeras, también la roca. Ya, ¿qué estás diciendo vos? Este se esfuma con la luna. Vos tenés dos vidas de una y te dejo una de dos. De dos, por eso parce eres una señorita. Puede ser piedra, tijera, pero el papel con tus escritas. Papel tus escritas, esto es lo que yo he visto. Adivinen quién queda con dos vidas al final del laberinto. Ya, pero lo que dijiste es bastante práctico. Él es el que las escribe. A ver, Joss, devuélveme mi lapicero mágico. Mágico, por eso hoy Tobar te gana. Puede ser un laberinto, me gusta más el crucigrama. Crucigrama, pero puedo hacerlo bien. Tengo el lapicero mágico, salgo en propaganda de Disney Channel. Ya, ¿qué estás diciendo? Son unos bobos. De todos modos, hay bastantes raperos buenos en Cali. Trae al hijo de todos. Al hijo de todos, pero sabes que Tobar te gana. Puedes ver Disney y eres... te trae la manzana. Me trae la manzana, bro. Claro, la manzana, me encanta la Death Note. Ya, este lo cerebra, solo se desintegra. ¿De qué sirve tu brujería melodía? Si esta es fantasía de brujería negra. Pero no agarraste a la pista. Y si quieres te enseño un poco de flows y agarrar artistas. 10, 2, 1, tiempo. Ya, yo aquí le gano porque en serio solo se desespera. Si es que para mí solamente queda para afuera. El que estaba de tres esquinas murió y lo resucitan en la siguiente ronda. Tú pasarás de la misma manera. Tú estás casi muerto, solo te queda agonizar. Y una cosa sí te voy a aclarar. Te llamas León, es decir, como Mufasa. Mufasa, no te aferres a la vida, que a mí me llaman Scar. Te llaman a Scar, me parece una chimba. Antes de irme le dejé todo a mi hijo Simba. Así que seguramente solamente vibra.
porque le falta demasiado y normal que su estilo no me sirva. Eso se puede notar. Simba, no camines por esos andares, que eso se llama Ortigal. El barrio donde tú nunca vas a pisar, porque das 3 pasos y te devuelven sin celular. Pero parece que no fue para tanto. Te dije, Simba, preferible el Ortigal que los campos. Así que te lo dije y quedaste en llantos, porque seguramente si te metes ahí te llevas más de espantos. ¿Qué te pasa? Suena buena. Yo me crié en los campos antes del Ortigal, así que cállate la jeta llena. Si no entiendes, en la improvisación, porque espanto a todas las llenas desde ese momento, me llaman Rey León. ¡Tiempo!